obviamente que nosotros no vamos a quedar impávidos ante eso. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en torno a este tema y por supuesto vamos a seguir hablando del mismo con nuestro siguiente invitado, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Buenos senador. días. Bueno, senador, ayer el diario La Tercera publicó en su edición PM respecto de la realización de una cena para el día de hoy a las 20 horas en la cual van a estar presentes militantes y cercanos del Partido Socialista que actualmente integran la Cámara de Diputados, el Senado, el gobierno, en fin, con el afán de llegar a un entendimiento en torno a este tema a propósito de ciertas diferencias que se han visto durante las últimas semanas respecto de el tono de las críticas hacia el gobierno, descalificativos por lado y lado, en fin, una situación que por lo menos desde afuera, senador, se ve bastante compleja. ¿Cómo proyecta lo que se va a conversar hoy en la noche ahí entre ustedes, ahí en Valparaíso? Primero, son recurrentes las reuniones que tenemos entre bancadas, a veces son almuerzos, a veces son cenas, entre los parlamentarios, entre los diputados y los senadores del Partido Socialista y más los ministros que también nos representan en el gobierno, más la mesa directiva. Generalmente estamos haciendo esas reuniones. Por lo tanto, no es nada nuevo esto para que no se piense que es producto de la situación que se vive, no, no es así. Lo segundo es que tiene que ser con alturas de mira y el Partido Socialista es un partido deliberante, un partido que permite la libertad de opinión y evidentemente eso a veces puede provocar, y no lo desconozco, algunas situaciones que pueden aparecer como llamativas, a lo menos, o curiosas, vistas desde otro punto de vista, respecto de diferencias de opinión que pueden darse, pero no es más que eso. Y evidentemente tenemos grandes tareas y lo que viene para nosotros es tremendamente importante, no para los socialistas, sino que para el gobierno y para el país. Se trata de cómo contribuimos, por lo tanto, a que el gobierno retome la agenda y sea el que dé el compás político al país ante situaciones que están ahí y que se requiere se resuelvan. El pacto fiscal y la reforma previsional, que son ya urgentes. Senador, buenos días. Efectivamente, usted acaba de mencionar las dos cosas que le importan a la gente Así es. y las otras peleas, pero son las que ocupan mediáticamente todos los espacios y que están permanentemente en la palestra con la colaboración de integrantes de su bancada. Lamentablemente ganan el minuto de fama, tienen el minuto de televisión, tienen el minuto de radio, haciendo una cuña que se parece a veces muchísimo a las de la derecha, imputando incluso delitos o cosas a miembros del gobierno sin entregar mayores antecedentes que no sea el que, y yo lo voy a poner en términos casi infantiles, por senador, cuando uno de repente escucha a algunos personeros, es lo detesto, me cae mal, no lo puedo ver y quiero que lo saquen. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el argumento de fondo? Y uno se pregunta, esto no se conversa porque ustedes son gente adulta, con experiencia política, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes viene llegando. Estas cosas se conversan seriamente entre ustedes. Mira, a ver, es cierto que creo que ha habido excedencias en algunas opiniones, pero convengamos que también han habido hechos que yo creo que no podemos soslayar. O sea, el caso de Democracia Viva no lo podemos ocultar y hay una situación que a lo menos hay que comentarla. Ahora, usted tiene razón, es cierto, creo que ha habido una exacerbación de situaciones y no puede, si usted va a hacer uso de la palabra, argumente. No porque a mí me cae bien o cae mal una persona, no es mi caso, yo no voy a caer en eso porque creo que no corresponde. Mi crítica es una crítica política frente a hechos que sí son de conocimiento público y sí han dañado al presidente y sí han dañado al gobierno y eso no lo podemos soslayar y eso requiere sí
de resoluciones prontas que han venido dilatándose en el tiempo y que el único que tiene las facultades para eso es el presidente de la Perdón, República. pero, senador, usted está diciendo la solución pronta es que salga el ministro Jackson por el hecho de haber sido fundador, porque hasta ahora no hay ninguno de ustedes que haya logrado demostrar o entregar algún antecedente que diga que hay algún vínculo entre Democracia Viva y el ministro. Entonces, la solución, cuando hablan, es el presidente debe solucionar, debe dar término. ¿A qué se refieren? A ver, usted no me escuchó dar nombre de nadie, no, No, por eso le pregunto cuál sería la solución. yo lo he dicho también, como pongamos las cosas en su lugar. O sea, no he dicho, ni voy a decir, ni voy a pedir nombre. Estas son facultades presidenciales en las que yo no me inmiscuyo. El presidente tendrá que decir, oiga, vamos a enfrentar de esta forma esta situación. Perfecto. A ver, esto ya no es Antofagasta, sino que está en varias regiones del país. Y junto con eso, ya no es solamente el gobierno, sino que también los gobiernos regionales. Yo soy de la región del Biobío, ¿ya? Y entonces tenemos una situación compleja desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, la asignación de los recursos públicos, tanto en el gobierno como también el gobierno, digo, porque las seremías no son de otra Así parte, es. ¿ya? Para que se entienda lo que estoy diciendo. Y también en los gobiernos regionales, y eso tenemos que zanjarlo. ¿Sabe por qué se lo planteo? Porque ya se comienza a discutir, luego, la ley de El presupuesto. presupuesto. Y esa es la ley más importante del país. Y allí es donde está la generación, a mi entender, el piso de todo lo que hemos vivido en estos días. Entonces, tiene que tener usted medidas correctivas. Y para eso es que es necesario que las bancadas se junten, que el oficialismo se junte y tenga una sola opinión a partir de lo que el presidente de la República nos plantee, de ver cómo salimos en esto, cómo corregimos las cosas que hay que corregir, porque convengamos que, a ver, lo que era bueno, por ejemplo, el traspaso de facultades a libre discreción de los gobernadores resultó al final un daño, más que un efecto positivo. Por tratar de acelerar las cosas, terminen lo que terminamos. Entonces, ahí hay que hacer correcciones y tenemos que tener acuerdos. No podemos tener cuestiones que no nos parezcan a uno y a otros sí, y entonces no tengamos después una votación apropiada como para aprobar estos presupuestos. Y esto vamos a tener que seguramente pactarlo también con la derecha, guste o no guste, porque no tenemos los votos para aprobar todo esto, porque el presupuesto de la nación puede quedar finalmente hecho triza si es que no hay acuerdos políticos pronto, y allí sí que vamos a tener un problema. Entonces, eso es mi opinión, hacia allá apunta mi opinión, porque si no vamos a tener serias dificultades en la aprobación del presupuesto de la nación. Sí, usted mencionaba, senador, al comienzo que uno de los intereses que tiene por lo menos usted y también el partido es que el gobierno recupere la agenda de política y de trabajo. Pero uno no entiende cómo puede ayudar a eso, que tomando en cuenta que el Ejecutivo al parecer ya tiene tomado una decisión respecto de las responsabilidades políticas, que mientras no existe una prueba que efectivamente vincule a alguna figura con una eventual irregularidad, no se les va a remover del cargo. ¿Contribuye a esa recuperación de la agenda que efectivamente, a sabiendas de esa situación, se insista constantemente en que tiene que salir tal persona? No lo digo por usted, pero el senador Fidel Espinosa le preguntan por el partido del fin de semana y dice, no, se tiene que ir Giorgio Jackson, que eso es verdad. Entonces... ¿Qué comida le gusta? Y responde que sí, se tiene que ir Giorgio Jackson. Tan malos los tallarines, que se vaya el ministro. Entonces, como que uno al final no entiende de qué forma eso contribuye a este trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo para recuperar la agenda. Bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo, por eso de esta cena, ¿cierto? Por eso de todas las reuniones que se tengan que hacer para poder entonces ir volviendo a centralizar la discusión en lo importante y en lo urgente para la ciudadanía. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. No se trata de, como el mismo ha dicho, me refiero a Fidel, de acallarlo, pero sí direccionar nuestras opiniones en función de tener un oficialismo más bien detrás de una agenda política que es la que hoy día no tenemos. Creo que hemos perdido la agenda y eso es bastante complejo para un gobierno y complejo para el oficialismo. Entonces, es el desafío y por eso esta cena. No tiene otra salida, no tiene otra alternativa. Senador, a propósito de lo que usted mencionaba hace un rato y de la discusión, como dice usted, de la ley de presupuesto, que es lo fundamental, ¿cómo poder compatibilizar
el que los gobiernos regionales que han pedido y han reclamado por autonomía, ¿no es cierto? Y entre otras cosas hablaban justamente del tema presupuestario, que si no lo manejaban no podían cumplir su función. Estamos hablando de gobiernos regionales que son elegidos democráticamente, que tienen grados de autonomía, que no dependen del ejecutivo de turno. ¿Y cómo conseguimos que puedan ejercer ese rol sin caer en lo que estamos viendo en estos momentos, que es que cuando se traspasan recursos no se utilizan como corresponde? ¿Cómo compatibilizar? Se ve complejo. Es complejo y te diría el tercer punto de este desafío, la democracia regional, porque necesariamente el país tiene, a mi entender, la regionalización, la descentralización, el traspaso de facultades, el fortalecimiento de los municipios, que es otro punto que no hemos hablado, Así es, pues. pero está latente, eso, porque todos sabemos los casos que están allí y más algunos que no conocemos. Usted necesita fortalecer eso, porque ese es parte del desarrollo, de cómo desarrolla usted políticas públicas. Entonces, de allí es que hoy día tenemos claramente una evaluación, a lo mejor impensada, pero hay una evaluación, no resultó lo que se hizo, y por tanto usted tiene que agregar, o sea, la discrecionalidad va a tener que quitarla. Todo lo que usted haga tiene que ser con controles y tiene que ser con exigencias al mérito de las organizaciones privadas que postulan a este tipo de presupuestos, porque de eso se trata. O sea, no vamos a desechar la relación público-privada en la gobernanza del país, no lo vamos a desechar, pero eso tenemos que fortalecerlo con más controles, con más méritos, con equipos técnicos mucho más comprometidos con proyectos políticos y no tan laxos como hemos visto en este tiempo. Y además un rol de la Contraloría mucho más exigente en estas materias, porque sin controles la verdad es que esto termina en cualquier cosa como hemos visto en estos días. Ujú. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista por la región del Biobío, Gastón Saavedra. Senador, usted mencionaba que habitualmente se realizan encuentros entre integrantes de la bancada del partido, tanto de la Cámara de Diputados y Diputadas como del Senado, también con representantes del gobierno. Pero en esta información que trae el diario La Tercera se habla de una cierta incomodidad que, por ejemplo, tendría la presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich, por las gestiones que habría realizado el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, en torno a este encuentro, e incluso se le estaría criticando, por lo menos eso dice la nota, que estaría generando cierta incomodidad el rol que estaría tomando Álvaro Elizalde, el ministro Elizalde, en las resoluciones internas del Partido Socialista. ¿Es efectiva esa situación? ¿Usted está incómodo por esta reunión? ¿O ve a alguien incómodo con esta reunión? ¿Qué está pasando, senador? No, no hay nadie incómodo. Sí, son diferencias de apreciación nada más, pero no está nadie incómodo y es bueno que se haga esta reunión. Por lo tanto, desde ese punto de vista no hay incomodidades ni molestias. Ahora, cada uno tiene que jugar su rol. Álvaro Elizalde, en tanto ministro, tiene que además cumplir una función de armonizar la relación entre las diferentes bancadas del Congreso con el gobierno y particularmente su bancada, que es la bancada socialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por tanto, eso va a ser una relación permanente que se va a dar. O sea, no va a haber un distanciamiento ni un enfriamiento, todo lo contrario, tiene que ser lo más eficaz, lo más cercana posible, porque si ustedes se dan cuenta, a propósito de lealtades, todas las votaciones de nosotros han sido a favor de todo lo que el gobierno ha pedido en el Congreso. Y siempre lo hemos mantenido y hemos defendido eso permanentemente. Eso no lo podemos olvidar ni lo podemos despreciar. Pero para eso, ¿cierto? Tiene que haber una afiatada relación con el ministro del área, en este caso Álvaro Elizalde. Lo que ocurre es que además en la bancada del Senado está la presidenta del Partido Socialista. Entonces el vínculo no es tan fácil a veces. Presidenta que además reemplazó en el A cupo él. al ministro Elizalde, pues. ¿Te das cuenta? Entonces quedan todos esos detalles que no son menores, pero que yo no siento que haya discrepancia, que haya molestia, que haya una urticaria política respecto de lo que allí está ocurriendo. No es así, simplemente a veces trascienden cosas que algún interesado está disponible, porque también tenemos cercano al Congreso del Partido Socialista, entonces el ambiente siempre se calienta dentro del Partido Socialista cuando está cercano a este tipo de eventos. Senador,
Gastón Saavedra, senador de la región del Biobío, que ha estado ahí en la palestra, ¿no es cierto?, durante todos estos días. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muy buen día a ustedes y muchas gracias por el diálogo que tuvimos. Muy amables. Gracias, senador. Ahí está entonces el senador Gastón Saavedra. Vamos a ver qué va a pasar en esta cena que se va a llevar a cabo esta noche, a ver qué cosas se conversan, qué no. A lo mejor ahí al calor de un, Ojalá de un buen nadie